Dentro de las manifestaciones que pueden presentar los pacientes que tienen afectado el hígado, ¿no? Y enfermedades que pueden ser prehepáticas, hepáticas o poshepáticas, tenemos fundamentalmente la ictericia. Es un signo pacientes, ¿no? Estas púrpuras. Y también edema. Ya, entonces estamos viendo algunos signos y el dolor característico a nivel abdominal, ¿no? Generalmente localizado en el hipocondrio derecho. También puede haber aumento del tamaño del hígado, entonces lo que se conoce con el nombre de hepatomegalia. Y también puede haber ascitis, ¿no? Entre el peritoneo visceral, ¿no? Y parietal, entonces puede haber la acumulación de agua. Generalmente la cantidad que existe a ese nivel es de 100 mililitros o 100 cc. Pero acá se puede secuestrar en ese tercer espacio, ¿no? Gran cantidad de agua. Pues cuando hay afectación del hígado, ¿no? También por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, renales, cardíacas, ¿no? Pero también por un problema de hígado. Ya, entonces habíamos visto eso. Pues aquí estamos viendo la ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosa. Ya, entonces, simplemente eso. También habíamos hablado de las principales causas de enfermedades, que pueden ser estas por necrosis celular, o sea, destrucción de los hepatocitos a nivel del hígado, o colestásicas, que puede haber obstrucciones a nivel de la vía biliar, ¿no? Ya sean a nivel de los conductos hepáticos o a nivel del conducto cítico o a nivel del conducto colérico. Vamos a admitir a uno de los compañeros que está. Pues como pueden ver, son una infinidad de enfermedades, ¿no? Que pueden estar relacionadas, ¿no? Con problemas del hígado o con la vía biliar, ¿no? Ya sea principal o accesoria, ¿ya? Entonces, y habíamos mencionado dentro de las pruebas no hepáticas, tenemos, por ejemplo, acá lo vamos a ver con tallado, no podemos tener, por ejemplo, a la aminotransferasa, a la ALT. Podemos tener también como prueba de diagnóstico para enfermedades hepáticas la aspartato aminotransferasa, las fosfatasas alcalina, la gamma glutamintransfertidasa, las bilirrubinas, las proteínas y el tiempo de producción. Entonces, estos constituyen parte del perfil hepático. O sea, son pruebas de función hepática. Como pueden ver, lo importante es saber, ¿no?, el valor normal. Por ejemplo, la ALT, su valor normal es entre 4 a 3,36 unidades internacionales. Es el valor normal. La aspartato aminotransferasa de 5 a 30 unidades internacionales litro, la fosfatasa alcalina de 30 a 120 unidades internacionales. Pero esto varía, por si acaso, en función al reactivo que utilizan los laboratorios para cuantificar estas concentraciones. Por eso van a ver, por ejemplo, cuando hay un examen general de laboratorio, a ver, les voy a mostrar un examen general de laboratorio. Aquí tenemos un examen no general de laboratorio, entonces aquí tenemos de la química sanguínea y vemos, por ejemplo, la AST, la LT, entonces acá están valores de referencia, ¿no? Por eso PR significa valores de referencia. Entonces acá, por ejemplo, de la AST está más o menos hasta 140, ¿no?, unidades internacionales. ¿Ya? Entonces varía. Les voy a mostrar también de otros laboratorios, pero tienen esos valores de referencia, entonces tienen que ver ese valor de referencia. ¿Ya? Para ese laboratorio se está considerando de parámetros normales, ¿no?, ese valor. Ya, entonces seguiremos a ver. Bueno, para la gamma glutamintransferidasa, el valor, por ejemplo, es entre 6 a 50 unidades internacionales. Para las bilirrubinas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, los resultados del laboratorio en micromoles litro y tenemos también en miligramos decilitro.
Entonces, se pueden hacer conversiones, ya, para poder obtener, si en un laboratorio nos dan en micromoles litro, pues nosotros podemos convertir a miligramos de litro, ya, por factores de conversión. Ya, entonces, por ejemplo, en miligramos de litro, la bilirrubina total que generalmente nosotros manejamos en nuestro medio es de 0.2 a 1.2 miligramos de litro, ¿no? Y aquí tenemos el valor, por ejemplo, de la bilirrubina directa, ¿no? Es de 0,0 a 0.3 miligramos. Entonces aquí sería para la indirecta, ¿no? De hasta 0.8. ¿No? Sumado a eso van a ser el 1.2 el total de los líquidos. La albúmina sérica, ¿no? Entonces lo normal, por ejemplo, en gramos de cilitro es de 3.5 a 5 gramos. Lo normal. Ya el tiempo de protrombina, por ejemplo, el tiempo que dura es de 10 a 12 segundos, ¿no? Y esa actividad del tiempo de protrombina es el 100%. Ya, entonces, como pueden ver, estos son los valores normales, ¿no? Para un perfil hepático. Aquí podemos ir, ¿no? A este cuadrito, por ejemplo, cuando existiera aumento de la LT, entonces va a haber, por ejemplo, que la enfermedad va a estar localizada a nivel del hígado. Pues va a haber destrucción de hepatocitos, porque esta hormona se encuentra a nivel del citoplasma de los hepatocitos. Normalmente hay un recambio, ¿no?, celular que existe en nuestro organismo, ¿no? Nuestras células van, por eso tienen un tiempo de vida, entonces van recambiándose. Entonces, por eso hay esta cantidad, ¿no? Porque esta enzima está localizada y su función cumple a nivel citoplasmático de los hepatocitos. No solamente de los hepatocitos, en otras células más, igual como la aspartato aminotransferasa. Pero cuando ya aumenta mayor a este valor de 36 o 30 o 40 unidades, llegan hasta 100, 200, 400, hasta 1000. Entonces, ¿qué nos está representando? ¿Qué nos está reflejando eso? No, de que existe, ¿no?, destrucción de los hepatocitos, porque esta enzima dijimos que cumple su función a nivel citoplasmático, la ALT, y la aspartato aminotransferasa a nivel de la mitocondria. Ya esta aminotransferasa es la que va a convertir la alanina en piruvato, y el piruvato puede volver nuevamente a glucosa, entonces por eso es importante esta enzima en el proceso llamado gluconeogénesis. A partir de aminoácidos podemos formar glucosa. Ya, entonces esa es la función. Pero cuando hay destrucción de hepatocitos, entonces su cantidad va a aumentar a nivel plasmático. Y entonces eso nos va a representar que hay un daño a nivel hepático, porque se están destruyendo los hepatocitos. Igual, lo propio la aspartato aminotransferasa. La fosfatasa alcalina y la gamma vitaminotransferasa, estos son fundamentales, valorar su concentración a nivel plasmático, y pueden aumentar cuando hay obstrucciones, cuando hay enfermedades, ¿no?, colestásicas, ¿no?, que va a haber obstrucción en la vía biliar, ya sea intrínsecas o ya sea extrínsecas, ¿no?, esas obstrucciones. Ya, entonces es importante mencionar eso. Ya, igual las proteínas, por ejemplo, ¿no? Las proteínas igual en nuestro organismo se producen, por ejemplo, a nivel del hígado, la albúmina y las globulinas. Entonces, si existiera daño a nivel del hígado, entonces va a haber disminución de la producción de estas proteínas, de la albúmina. ¿Ya? El tiempo de protrombina igual, a nivel del hígado se producen los factores de coagulación. ¿Ya? La protrombina, entonces, si hubiera daño, igual, no se produciría el tiempo, o sea, esta proteína, la protrombina, es una proteína de coagulación sanguínea, entonces tal vez ese paciente tendría hemorragia, ¿no?, sangrados. Entonces es un dato, ¿no?, que de sospecha que estaría presentando, ¿no?, un daño a nivel del hígado. A ver, voy a ver ahí también que quede el segundo. Bueno, entonces eso, ¿no? Aquí vemos eso, aquí, por ejemplo, las pruebas que se dan. Entonces, para poder hacer el análisis, ¿no?, en el laboratorio se tiene que hacer una toma de muestra, ¿no?, de sangre venosa, ¿ya? Se tiene que centrifugar y posteriormente ya
en el espectrofotómetro poder cuantificar, ¿no?, estos resultados, la concentración. Bueno, también es importante la historia clínica, el examen físico. Ya dijimos en alguna oportunidad, el laboratorio nos sirve para corroborar nuestro diagnóstico, pero con la historia clínica, dentro de la historia clínica, el examen físico y otros exámenes de gabinete, no vamos a llegar al diagnóstico definitivo. Entonces, el laboratorio va a ser un mecanismo, ¿no?, para llegar a ese diagnóstico definitivo. Entonces, estas pruebas de perfil hepático también se pueden clasificar en patrones citolítico y patrón colestático. El patrón citolítico relacionados fundamentalmente con la ALT, con la AST y también la deshidrogenasa láctica, que actualmente no se pide mucho ya para enfermedades hepáticas. Sí, para otro tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, pero antes sí se solicitaba, pero no es una prueba netamente específica, porque a nivel muscular se produce gran cantidad de ácido láctico, ¿no es cierto? Y la deshidrogenasa láctica es una enzima que cataliza que el piruvato se convierta en lactato, ¿no? Y eso se da más que todo a nivel muscular, porque el músculo, en alguna oportunidad dijimos, constantemente está trabajando. Entonces necesita ATP. Y una vía, por ejemplo, para producir ATP en el músculo es la gluconeogénesis anaerobia, ¿no?, que la glucosa forma ácido piruvico y el ácido piruvico forma lactato. Pero se produce mínima cantidad de ATP, 2 ATPs apenas, ¿no? Entonces, pero igual para el músculo, porque el músculo constantemente entonces quiere de ATP. ¿Ya? El patrón colestático son estas dos enzimas, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransfertirasa, que nos van a servir, o sea, no solicitar estas enzimas para ver, ¿no?, el problema de obstrucciones a nivel de la vía biliar. ¿Ya? Entonces eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, algunos cuadros, por ejemplo, donde en el factor colestático sí efectivamente está aumentando la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransfertirasa. En el patrón, por ejemplo, citolítico, ¿no?, ya habíamos mencionado esas dos enzimas. Solicitamos, ¿no?, las otras enzimas más, pero nosotros tenemos que enfocarnos a ver, ¿no?, esas dos enzimas, la LT y la ST. Aquí, por ejemplo, sus nombres antiguos, ¿no? La transaminasa glutámica oxalacética era conocida actualmente que es conocida la aspartato aminotransferasa. Y la transaminasa glutámica pirúvica es la que ahora actualmente es conocida como la ALT, la alanino aminotransferasa. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, aquí ya vemos, ¿no?, dentro de los laboratorios que solicitamos, ¿no?, ya aquí vemos, por ejemplo, las bilirrubinas. Dentro de estos exámenes de laboratorio están dentro de la química sanguínea, pero podemos solicitar, por ejemplo, como perfil hepático, ¿no?, directamente, no para valorar hígado y la vía biliar. Pero, como pueden ver ustedes, esto dentro de la química sanguínea, esto es de laboratorio. Aquí tenemos la bilirrubina total. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este laboratorio del boliviano holandés, del laboratorio del boliviano holandés, la bilirrubina total está considerado hasta 1 miligramos de cilindro. Pero en otros vemos que hasta 1.2 miligramos de cilindro. La bilirrubina total, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la directa y la indirecta tenemos. La directa hasta 0.3 miligramos y la indirecta hasta 0.7 miligramos de cilindro. Eso es lo normal, o sea, son los valores de referencia para ese laboratorio del hospital holandés. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la gamma-glutamiltransfertirasa, igual, o sea que lo habíamos mencionado, ¿no? El valor de referencia, por ejemplo, de la gamma-glutamiltransfertirasa es de 6 a 50 unidades internacionales. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿no?, estamos viendo ejemplos de laboratorios donde solicitamos, ¿no?, estas pruebas de laboratorio. Proteínas plasmáticas, proteínas totales, por ejemplo, las proteínas totales es de 6 a 7, en muchos libros dicen hasta 8 gramos de cilindro. La albúmina, ¿no?, que habíamos mencionado acá, por ejemplo, la albúmina de 3.5 a 5 gramos de cilindro, ¿no?, y como valor de referencia, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, para el laboratorio del hospital holandés, la albúmina es de 3.5 a 4.8 miligramos. No hay mucha variación,
Pero eso quiero que tengan en cuenta, siempre tiene que buscarse ese valor de referencia, ¿no? De ese laboratorio donde el paciente se realizó ¿no? su examen de laboratorio. ¿Ya? Entonces, y aquí el tiempo de protrombina, ¿no? Y la actividad y en segundos, ¿no? Lo que decir. Bueno, aquí seguimos viendo, aquí a ver esta imagen, igual, ¿no? Aquí ya el tiempo de protrombina, por ejemplo, en segundos es 13, habíamos visto, y su actividad de protrombina es 100%. ¿Ya? Entonces, está bien, ¿no? O sea, no está alterado. Y su INR, esto, por ejemplo, se valora en el coagulograma. Entonces, también, o sea, como les digo, o sea, en el perfil hepático podemos citar. Pero para valorar esto, por ejemplo, un coagulograma, ¿cuándo se solicita? En todo paciente, por ejemplo, que va a ser intervenido quirúrgicamente, tenemos que ver su tiempo de sangría, su tiempo de coagulación y su tiempo de protrombina, ¿no? Se valora, se solicita, es rutina, ¿no? En especial. Y aquí, por ejemplo, hemos visto la ALT, la AST, esas dos enzimas, y aquí, ¿no? Con valor, en este paciente, ¿no? De 51 años, de sexo masculino, si analizamos, por ejemplo, su perfil hepático, entonces vemos que la AST y la ALT están dentro de parámetros. Tal vez esto, ¿no? La ALT un poquito aumentado por 38 miligramos de silicio, ¿no? Entonces estaría aumentado. Pero vemos la aspartato también está dentro de lo normal, entonces tendrían que estar aumentadas ambas, ¿no? Si habría destrucción de hepatocitos a nivel del hígado. Y también teníamos que ver, por ejemplo, el tipo de protrombina está dentro de los parámetros normales, ¿no? Si analizamos el valor. No se ha solicitado, porque aquí no había la sospecha de una enfermedad hepática, por eso no se ha solicitado bilirrubinas, por eso no se ha solicitado fosfatasa alcalina, por eso no se ha solicitado, ¿no? La gamma transfectirasa, ¿no? Entonces no se ha solicitado. Y tampoco igual proteínas, no se ha solicitado porque no había la sospecha, ¿no? De un paciente que con esa patología de enfermedad hepática. Pero sí, mira, si ven ustedes acá, imagínense aquí, triglicéridos, por ejemplo, lípidos de este paciente. Imagínense, 496. Y lo normal acá, según el laboratorio de Hospital Holandés, es hasta 160 miligramos de silicio lo normal. Entonces, si este paciente era obeso, por ejemplo, ¿no? Diabético, tal vez, ¿no? Hasta, ¿no? Aquí igual 51 años, mira su glicemia 110, ya paciente, ¿no? De 51 años ya, de 40 dijimos que por arriba ya tiene que ser menor a 100, ¿no? Entonces 110 es. Puede ser que este paciente, ¿no? Sea diabético, pero esté bajo medicación, entonces está controlando su diabetes. Pero tiene obesidad, miren, sus triglicéridos sumamente elevados, ¿no? Entonces, como pueden ir viendo, o sea, cuando en un paciente se hace el análisis de forma integral. Pero si ya tiene ictericia, el paciente viene con ictericia, entonces sí o sí tenemos que solicitar el perfil hepático. ¿No? Todas esas pruebas que hemos mencionado, ¿no? Las bilirrubinas, las enzimas, las proteínas y el tiempo de protrombina. Sí o sí tenemos que solicitar. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, igual otro paciente, ¿no? Donde sí está ya elevadas sus transaminases, ¿no? La TGOP, que decía que es la aspartato aminotransferasa, y la TGO y la TGP. La TGO es la aspartato aminotransferasa, la TGP es la alanina aminotransferasa. Entonces están aumentadas. Pues posiblemente exista un daño, ¿no? A nivel hepático. Y miren, la fosfatasa alcalina, ¿no? Por ejemplo, para este laboratorio, los valores de referencia, dependiendo, ya les decía, del tipo de reactivo que estamos quitando. Por eso sí es importante ver el valor, el rango de referencia o el valor de referencia. Por eso, para este laboratorio, por ejemplo, es de 88 a 306 unidades internacionales litro es la fosfatasa alcalina, ¿no? Pero, y en este caso habíamos visto fosfatasa alcalina, no sé si aquí, a ver, vamos a ver fosfatasa alcalina. Mira, fosfatasa alcalina. Aquí podemos ver mejor. Fosfatasa alcalina. ¿Se está viendo? Sí, doctor. Ya. Entonces, la fosfatasa alcalina, por ejemplo, el valor de referencia para el laboratorio del Hospital Holandés es de 35 a 129 unidades internacionales litro.
Ese es el valor de referencia. Pero como pueden ver, para este laboratorio, el valor, si no me equivoco, es del Hospital Irán, aquí del Alto, laboratorio, el valor normal para la fosfatasa alcalina es de 88 a 306 unidades internacionales. Ese es el valor normal para este laboratorio. Por eso es que no ponen siempre al lado el valor de referencia o el rango de referencia. En este paciente, por ejemplo, es 524. ¿No? Es superior a este valor que nos están dando de 306. Está aumentado. Posiblemente exista tal vez una obstrucción en la vía biliar. Posiblemente. Por ejemplo, como pueden ver, el laboratorio nos da una idea. Pero si tú lo ves al paciente, en el paciente tal vez tiene ictericia, ¿no? Y aquí deberían solicitar, por ejemplo, en este paciente, sus bilirrubinas, ¿no? Para determinar, ¿no? Si aquí hubiese tenido ya bilirrubina, ya hubiéramos tenido ya un margen más amplio para poder, ¿no? Determinar, la causa es prehepática. Por ejemplo, las ictericias pueden ser prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Dependiendo del tipo de la bilirrubina, también cómo está aumentada, podemos determinar esa situación. ¿Ya? Pues seguramente en alguna clase habían ido desarrollando esa situación. Vamos a ver aquí. Entonces, esto también ya hemos hablado que, por ejemplo, desde el punto de vista fisiopatológico, las pruebas hepáticas se pueden dividir en tres grupos, ¿no? Aquellas, por ejemplo, iremos directamente, al menos no nos va a alcanzar tiempo. Ya. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, pruebas, ¿no? De la capacidad del hígado de síntesis, de transporte de iones orgánicos y metabolismo de drogas. Aquí vamos a hablar de pruebas, ¿no? Indicadores de función hepática. Pero también va a haber pruebas, por ejemplo, ¿no? Donde detesten daño de los hepatocitos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay lesión, ¿no? De los hepatocitos, destrucción de los hepatocitos. Pero también dentro de estas pruebas, por ejemplo, desde un punto de vista fisiopatológico, tenemos las pruebas inmunológicas. Lo que nosotros vamos a ir desarrollando son estas dos, ¿no? Las pruebas de capacidad de la función, ¿no? De síntesis del hígado. Como hemos dicho, valoramos, ¿qué se sintetiza en el hígado? Proteínas como plasmáticas, como la albúmina. Transporte de iones orgánicos. Se transporta, por ejemplo, la bilirrubina. No, y aquí vamos a ver las enzimas, porque las enzimas se encuentran, hemos dicho, dentro de los hepatocitos. Y si va a haber destrucción de los hepatocitos, pues va a haber liberación de esas enzimas, entonces vamos a pensar en una lesión hepática, ¿no? Ya, entonces a eso se refiere. Entonces aquí, por ejemplo, de síntesis en el hígado se produce la albúmina, ¿no? Entonces la albúmina, en enfermedades hepáticas, esta albúmina, si hay daño a nivel del hígado, puede estar disminuido la albúmina, ¿no? En algunas enfermedades. ¿Ya? Y a consecuencia de la disminución de la albúmina puede haber incluso edemas, porque la albúmina juega un papel importante en la presión oncótica, ¿no ve? Entonces, también, ¿no? Es un dato, por eso decía, el edema es un signo que puede deberse, por ejemplo, a una enfermedad cardíaca, se puede deber a una enfermedad renal, el edema se puede deber a una enfermedad hepática, incluso se puede deber el edema a una enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, ¿ya? Y aquí la albúmina, lo que había mencionado, de 3.6 a 5.2 gramos de cilistro normal. Pues, en pacientes que pueden tener problema hepático, que es la causa, ¿no? La enfermedad hepática para el edema, pues la albúmina va a estar menor a 3.6 o 3.5, ¿no? Puede ser 2. Vamos a ver en un laboratorio. Ya. Ahora seguimos viendo. En este caso, el tiempo de protrombina, por ejemplo, hemos dicho también, pues a ver, aquí algunas causas, ¿no? Donde, por ejemplo, hay disminución de albúmina. En un síndrome nefrótico, en trastornos intestinales, en cirrosis hepática. Ya esto ya es relacionado, ¿no? Con el hígado. Entonces, generalmente, por ejemplo, vamos a ver en enfermedades hepáticas crónicas, vamos a ver de que, ¿no? La albúmina se disminuye. En este caso, como ejemplo, en la cirrosis hepática.
Pero se dan cuenta, la albúmina no simplemente va a ser, no para ver enfermedad hepática, también puede ser en síndrome nefrótico, una enfermedad renal igual puede estar disminuido la albúmina. En trastornos intestinales, igual de la misma forma puede ser disminuido la albúmina. Por ejemplo, para formar la albúmina en el hígado necesitamos pues de aminoácidos esenciales, y esos aminoácidos esenciales los vamos a construir con las proteínas, ¿no? Con nuestros alimentos. ¿Ya? En desnutrición igual puede haber, ¿no? Disminución de proteínas. Por ejemplo, en un paciente, por ejemplo, en los niños, por ejemplo, desnutrición Kwashiorkor, por ejemplo, hay edema, tienen edema estos desnutridos, estos niños desnutridos. Y si cuantificamos sus proteínas a nivel del plasma, vamos a encontrar una hipoproteinemia, disminución de proteínas plasmáticas, disminución de albúmina. Entonces, como pueden ver, el edema como signo puede deberse a diferentes enfermedades. No, pero ya solicitamos pruebas de función hepática, como en este caso, no solamente nos centramos en la albúmina, sino ya pedimos las transaminasas, entonces ya vamos a tener objetivamente más ya, ¿no? Un diagnóstico certero. ¿Ya? Bueno, aquí pruebas igual. Pruebas de síntesis igual estamos aquí viendo. Hemos visto uno, la albúmina, porque se produce en el hígado. Otra prueba de síntesis es el tiempo de protrombina, los factores de coagulación, la trombina, ¿no? Entonces aquí estamos la vía intrínseca, la vía extrínseca, ¿no? De la coagulación sanguínea. Los tiene que ver, ¿no? Entonces se sintetiza la protrombina, la trombina a nivel del hígado. Estas son proteínas, ¿no? Que participan en la coagulación sanguínea, como el fibrinógeno. ¿Ya? Entonces, por eso es importante también valorar esta situación como una prueba de función hepática. ¿Ya? A ver, aquí podemos rescatar. No, el valor del tipo de protrombina de 11 a 13 segundos es lo normal. ¿Ya? Lo normal. Acá también podemos recargar, por ejemplo, en el hígado se producen, por ejemplo, los factores de coagulación K-dependientes. ¿Y cuáles son esos factores de coagulación K-dependientes? Son, ¿no? El factor 1, factor 2, factor 5, factor 9 y factor 7. Los factores K-dependientes, que dependen, o sea, para producir estos factores, ¿no? Necesitamos de la vitamina K para producir. O sea, por eso son factores K-dependientes. ¿Ya? Entonces, es importante. Y eso se produce en el hígado. Por eso puede haber alteración, ¿no? De la coagulación sanguínea cuando está afectado el hígado. Pero estamos hablando generalmente de aquellas enfermedades crónicas, ¿ya? Enfermedades agudas, no va a haber aumento de la albúmina, o sea, disminución de la albúmina, ni tampoco va a estar alterado el tipo de protrombina. Pero sí en enfermedades crónicas, enfermedades hepáticas crónicas. Sí vamos a encontrar esta alteración. ¿Ya? Entonces sí tenemos que también diferenciar. Pero también tenemos, por ejemplo, pruebas de síntesis de hepática, por ejemplo, la ceruloplasmina, es una proteína, ¿no? De fase aguda, porque podemos cuantificar. La alfa-fetoproteína, por ejemplo, no proteínas, por ejemplo, que también, o sea, se producen a nivel del hígado, entonces nos puede servir para cuantificar. La prealbúmina, igual de la misma forma. ¿Ya? Entonces son otras pruebas que también... ya vamos, hemos hablado de síntesis, ¿no? Que se producen en el hígado, o sea, estas proteínas que se producen. Pero también dijimos pruebas de transporte de iones orgánicos, ¿no? Y entonces, dentro de eso está la bilirrubina, ¿ya? Entonces, la bilirrubina, ¿de dónde se origina? Aquí vamos a ver esta imagen. Voy a agrandar esta imagen. Ven aquí, por ejemplo, la bilirrubina proviene del grupo hemo, que forma parte de la hemoglobina, ¿no? Aquí, a ver, voy a retroceder esto y vamos a ver aquí esto agrandaremos un poco antes. Ya, ¿cómo está formado
formado la hemoglobina? Pues está formado por la parte proteica, que es la globina, y por el grupo hemo, ¿no? Ese pigmento, ese tetrapisol, que a su vez también tiene hierro. Ese grupo hemo se une a la globina y forma la hemoglobina. Pero sabemos muy bien, un glóbulo rojo vive 120 días, ¿no? De 80 a 120 días. Y ese glóbulo rojo ya viejito, ¿no? Sabemos muy bien que los glóbulos rojos son importantes, ¿no? Para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Y sabes muy bien que en el interior del glóbulo se encuentra la hemoglobina, porque es la hemoglobina es la que va a transportar. Pero esa hemoglobina se encuentra dentro del glóbulo. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que vive ese glóbulo rojo de 80 a 120 días. Pues, y constantemente están cambiando, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce esa destrucción del glóbulo rojo? En el vaso. Pues en el vaso, ¿no? Al destruirse el glóbulo rojo, va a liberar a la hemoglobina y la hemoglobina se va a descomponer en globina y hemo. Y ese grupo hemo, ¿no? Ese grupo hemo va a formar lo que es la bilirrubina. ¿Ya? Entonces, a partir del grupo hemo, entonces, este grupo hemo, ¿de dónde puede provenir? Un 80 a un 85% proviene del vaso, de la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? De los glóbulos rojos viejos, envejecidos, ¿no? Y también del sistema mononuclear fagocitado, porque hay hemoproteínas, por ejemplo, en el hígado, que también tienen ese grupo hemo. En un 80-85% provienen del vaso y también del hígado, del sistema mononuclear, de algunas enzimas que están formadas igual por el grupo hemo. ¿Ya? Y un 15 a un 20% provienen de la eritropoiesis ineficaz a nivel de la médula ósea, ¿no? ¿Y sabes qué es la eritropoiesis? La formación de glóbulos rojos. También puede provenir de la mioglobina. La mioglobina igual se ha formado por ese grupo hemo, ¿no? Y sabes muy bien que la mioglobina es la proteína de almacenamiento de oxígeno a nivel muscular. De los citocromos. En las células encontramos a nivel de la mitocondria el citocromo C, por ejemplo, que participa en la cadena transportadora de electrones, ¿no? Para formar ATP juntamente con la fosforilación oxidativa. Entonces, no hemos dicho, de un 80 a un 85% no provienen del vaso y en el hígado, ¿no? Pero a nivel de la médula ósea, a nivel de la mioglobina y a nivel de citocromos, las células llega a producir ese grupo hemo en un 20 a un 15%. ¿Ya? Entonces, y este hemo se va a convertir en bilirrubina. Y aquí me parece, aquí igual vemos, ¿no? No, aquí en el vaso, la hemoglobina, la globina hemo, ¿no? Entonces se puede producir a nivel del vaso, a nivel de las células, porque hemos dicho en las células, por ejemplo, ¿a qué nivel? El citocromo, ¿no? Que se encuentra en la mitocondria, ¿no? Varios citocromos. Y en el hígado también tenemos el citocromo P450, ¿no? Que nos sirve, por ejemplo, para formar las hormonas esteroideas a partir de colesterol. Pues como pueden ver, a partir de ahí se produce el hemo. Y el hemo se separa, ¿no? Del hierro y va a formar la bilirrubina. ¿Por qué tipo de bilirrubina forma? La bilirrubina no conjugada. Ojo, tenemos que tener en cuenta que esta bilirrubina que se forma en el vaso, ¿no? Esta bilirrubina se forma, es la bilirrubina liposoluble. Liposoluble. También es otro nombre, bilirrubina no conjugada.
también llamado bilirrubina indirecta. O sea, tres nombres, ¿no?, para esta bilirrubina que proviene del vaso. Bilirrubina no conjugada, bilirrubina indirecta, ¿no?, y bilirrubina liposoluble. Entonces, al ser esta bilirrubina no conjugada, liposoluble, necesita de una proteína que le transporte. ¿Y cuál es la proteína que lo va a transportar? La albúmina. Imagínense, ¿no?, cómo se relaciona. Estamos diciendo, la albúmina se produce en el hígado. Una de las funciones de la albúmina es, pues, transportar justamente hormonas, transportar estas sustancias como la bilirrubina hacia el hígado. Porque la bilirrubina indirecta es liposoluble, no es soluble en el agua, necesita de la bilirrubina. Pero necesita de la albúmina, ¿no?, para ser tratado. ¿Ya? Entonces, una vez que la bilirrubina es transportada, la liposoluble es transportada juntamente con la albúmina, ya en el interior del hígado, para ingresar al hepatocito, se separa de la albúmina. Ingresa la bilirrubina liposoluble, la indirecta, la no conjugada. ¿Para qué? Para que se conjugue con el ácido glucurónico, gracias a esta enzima, a la glucorontransferasa. Se conjuga con este ácido glucurónico, gracias a esta enzima, la glucorontransferasa, y se convierte esa bilirrubina indirecta, no conjugada, liposoluble, en bilirrubina conjugada, porque se ha conjugado con el ácido glucurónico. Y a esta bilirrubina ya conjugada igual tiene tres nombres. Uno es la bilirrubina conjugada, otro es la bilirrubina hidrosoluble. Y el otro nombre es la bilirrubina directa. ¿Para qué ha ocurrido esa conjugación? ¿Para qué? Para convertirlo en hidrosoluble y de esa forma eliminarlo de nuestro organismo. Porque la bilirrubina, este pigmento biliar, también denominado, es una sustancia de desecho que se produce fundamentalmente a nivel del vaso, por la degradación del grupo hemo. Y este grupo hemo proviene de la hemoglobina, de esa proteína transportadora que se encuentra en los glóbulos rojos. Entonces, esta bilirrubina conjugada, ya hidrosoluble, por eso es que se puede eliminar esta bilirrubina conjugada juntamente con la bilis. Está formando parte de la bilis. Y esta bilirrubina es lo que está dando la coloración amarillenta a la bilis. Pero la bilis también es importante para degradar a las grasas. Pues a través del conducto, primero, intrahepáticos, ¿no?, luego el conducto hepático, luego el colédoco, van a llegar a la segunda porción del duodeno. Y esta bilirrubina conjugada acá va a ser metabolizada por las bacterias intestinales, que lo van a convertir en un 20% en urobilinógeno. Pero también vamos a tener ya bilirrubina no conjugada, que a través de la circulación enterohepática va a volver al hígado. Igual, imagínense un 20%, ¿no?, va a formar urobilinógeno. Y este urobilinógeno va a volver al hígado por la circulación enterohepática. Y del hígado va a salir por la vena suprahepática y va a llegar a la vena cava inferior. Y luego va a llegar a la circulación general. Y luego va a llegar al riñón, ¿no?, como urobilinógeno. Por eso nuestro orina igual es, ¿no?, de color amarillento, levemente amarillento, color ámbar. Y eso en alguna oportunidad les comentamos, ¿no?, en las clases, seguramente igual ustedes han comentado, de que fácilmente nos podemos dar cuenta, ¿no?, de acuerdo al color de nuestro orín, ¿no? Si está bien amarillo es que estamos consumiendo menos cantidad de agua, ¿no?
Pero si está casi transparente, es que estamos consumiendo agua adecuada de acuerdo a nuestro peso. Entonces, fácilmente nos podemos dar cuenta ahí, ¿no?, que estamos consumiendo menos cantidad de agua si vemos un color bien amarillo. Y un 80% de esa bilirrubina conjugada, ¿no?, va a formar la estorcobalamina, que se va, ¿no?, eliminando, ¿no?, con las heces. O sea, por eso da la coloración a las heces, esa coloración amarillenta. Entonces, ese es el metabolismo, ¿no?, de esta bilirrubina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cómo se elimina? Y los valores de referencia de la bilirrubina. Entonces, cuidado cuando les pregunte qué es la bilirrubina, le estoy dando una función a la bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia de desechos, pigmento biliar de desecho, que proviene del grupo hemo. Entonces, por eso el hígado es importante, porque tiene que, ¿no?, el hígado convertirlo a la bilirrubina liposoluble en hidrosoluble y luego para eliminarlo de nuestro organismo, ya sea por vía biliar o ya sea por vía renal. ¿No? Entonces, por eso es importante, ¿no?, a partir de esto determinar, por ejemplo, la ictericia. Por ejemplo, nosotros clínicamente ya lo vamos a ver al paciente. Ya lo vamos a ver al paciente, no va a venir y incluso el paciente, doctor, estoy viniendo porque tengo dolor en región de hipocondrio derecho, no va a decir de hipocondrio, dolor abdominal, debajo de mis costillas, va a decir, ¿no?, el paciente. En región de hipocondrio derecho, ¿no? Ya nos ha dado la cosa. ¿Qué más tienes al paciente? ¿Qué molestia más tiene? No estoy vomitando, tengo náuseas y vomito de color amarillento. Ya nos ha dado. Falta de apetito, anorexia. Y también mis familiares me han dicho, doctor, que mis ojos están amarillos. ¿Sabes? Y peor, si hay una enfermedad más crónica de mucho tiempo, ya su cuerpo completamente amarillo. Ya me salen, ictericia tiene, ya yo estoy pensando, ¿no? Y la ictericia puede ser puede ser por enfermedades prehepáticas, hepáticas o poshepáticas. Entonces, sí o sí voy a solicitar, pues, no, el perfil hepático para estos pacientes. Voy a solicitar las trasaminasas, la ALT, la ST. Voy a solicitar la ALT, la ST para ver, ¿no?, porque son para determinar, ¿no?, si hay necrosis, muerte celular, ¿no? Necrosis celular a nivel del hígado. Voy a solicitar la fosfatasa alcalina y la gamma butiltransfertirasa para ver si la ictericia es de origen poshepático por una obstrucción a nivel de la vía biliar. Pero también voy a solicitar proteínas, ¿no?, que aunque enfermedades no agudas no va a disminuir igual el tiempo de protrombina, pero en enfermedades crónicas sí me va a servir, para patología hepática crónica sí me va a servir eso. Pero si a un paciente veo con edema, necesariamente voy a solicitar albúmina, ¿no?, proteína, sí o sí, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no?, las ictericias se pueden clasificar, ¿no?, para enfermedades prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, ¿ya? Entonces, aquí lo mismo, ¿no?, está mencionando eso. Y aquí, ¿no?, bilirrubina indirecta, conjugada. ¿En qué casos no puedo pensar en qué tipo de enfermedad? Disfunción hepatocelular, muerte celular, que hemos dicho, cirrosis hepática, colestasis intrahepática, infecciones por espiroquetas, mononucleosis infecciosa. Como pueden ver, hay una gama de enfermedades, ¿no?, que pueden estar relacionadas con la bilirrubina, con el aumento de la bilirrubina directa conjugada.
Con la bilirrubina indirecta, igual, ¿no? Por defectos de producción. Esto se da más que todo por defectos de producción. O sea, ¿qué ocurre? En estos casos, por ejemplo, ya no está aumentando la bilirrubina directa. En los casos, por ejemplo, donde hay la enfermedad, la ictericia hepática, está aumentando la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta en la misma cantidad, casi en la misma proporción. Más tal vez a predominio de la directa. Pero en una ictericia prehepática, la bilirrubina directa no está aumentada, porque la enfermedad no que se está presentando es antes del hígado. Por eso prehepática, ictericia prehepática estamos diciendo. Entonces, ¿qué bilirrubina va a estar aumentada? La no conjugada, la bilirrubina liposoluble. La bilirrubina indirecta, esa va a estar aumentada. ¿Y en qué enfermedades? Hemólisis, ¿no? Anemias hemolíticas, donde los glóbulos rojos están destruyendo, ¿no? Y donde está aumentando la bilirrubina liposoluble, la no conjugada, la indirecta. En eritropoiesis ineficaz. En hematomas, ¿no? En escapú, por ejemplo, aquellos recién nacidos, por ejemplo, pueden llegar a aumentar su bilirrubina. En prematuros, donde el hígado todavía no está completamente maduro y por eso no se está conjugando la bilirrubina indirecta en directa. En algunos casos, insuficiencia cardíaca congestiva. Pues como pueden ir viendo, vamos, no, hay enfermedades. Entonces vamos a, eso de las prácticas, por ejemplo, ya vamos a ir viendo casos, entonces vamos a ver, ¿no? Bueno, a uno siempre no nos alcanza el tiempo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Este es, se ve, ¿no? El examen de laboratorio en la diapositiva, para ya terminar y, por favor, yo creo que vamos a dar una semana más de esta semana que viene y la próxima semana más para poder completar los temas, ¿no? Concluir con los temas, ¿no? Entonces yo, próximo martes, vamos a ir pasando así de clases, ¿no? De las teóricas. Esperemos que ya empecemos a desarrollar el APRON 2 y el APRON 3 ya, para ya en las prácticas. No, esperemos eso. Ya, entonces acá, por ejemplo, para ya concluir con la clase, porque yo sé que tienen otras clases, entonces acá, por ejemplo, vemos, imagínense, en principio siempre tenemos que ver, por eso les van a enseñar al año a hacer una historia clínica, hasta la edad es importante, ¿no? Ya con la edad, por ejemplo, tiene 8 días de nacido este paciente, es de sexo masculino. Como pueden ir viendo, su bilirrubina total, ¿cuánto está? ¿Alguien me puede decir? Para ver si están viendo el examen de laboratorio. ¿Cuánto está su bilirrubina total? ¿O no ven? A ver, voy a agrandar un poco, parece que no ven. La pueden ver, yo creo ahí. ¿Cuánto está la bilirrubina total en este paciente de 8 días de sexo masculino? ¿Cuánto? 21.2. Excelente, sí, 21.2. Imagínense cuánto hemos dicho que es normal. Aquí está el valor de referencia, 1 miligramo de cilitro, la bilirrubina total. Y en este pacientito, en este neonato, está 21.2. ¿Y cuál está aumentado? ¿A qué predomina de cuál? O sea, ambos están aumentados, pero ¿cuál está más aumentado? La bilirrubina indirecta, la que hemos dicho que es liposoluble, la no conjugada. Entonces, ¿en qué me hace pensar esto? Y este recién nacido tiene ictericia, tiene coloración amarillenta, de piel y mucosas y escleras más. Entonces, ¿qué tipo será su ictericia? ¿Prehepática, hepática o poshepática? A ver, ¿qué me dice? Prehepática, doctor. Eso, prehepática. Es una ictericia prehepática, porque a predominio de la indirecta está aumentada. Entonces, de esa forma, hacemos la interpretación de los estándares.
Entonces, con ese criterio solicitamos y de esa forma vamos a interpretar. Entonces, quedaremos acá, por favor. Imagínense, el tema 17 tenía que también está relacionado con este tema, pero una vez terminando, o sea, las clases teóricas, vamos a volver a avanzar este tema, por favor. Yo les voy a pedir, les voy a convocar una vez que terminemos